Bien, tras analizar la digestión, dentro de la nutrición vamos a continuar explicando la circulación. Es decir, una vez que hemos obtenido esos nutrientes, vamos a distribuirlos por todo el cuerpo para que le lleguen a cada una de las células que forman un animal. Además, también la circulación sirve para, evidentemente, distribuir todos los gases, haciéndolos llegar a las células y retirándolos posteriormente, así como retirar las sustancias de desecho que producen las células una vez que han realizado su metabolismo. Pues bien, todas las células de un organismo animal necesitan un aporte continuo de nutrientes y oxígeno. Y además necesitan retirar la basura que generan, es decir, eliminar los desechos y el dióxido de carbono. Los animales más primitivos, como los poríferos o las esponjas, más conocidas como las esponjas, realizan el intercambio de todas esas sustancias por difusión con el medio externo, ya que todas sus células están en contacto con el exterior. Es decir, en estos organismos tan sencillos no es necesaria la existencia de un sistema circulatorio, ya que todas las células están en contacto con el agua, que es el medio en el que viven, el medio externo. Sin embargo, en animales más complejos, pues ya no todas las células están en contacto con el exterior y por tanto requerimos de sistemas que nos hagan, o que hagan, perdón, llegar a cada una de las células pues los nutrientes y el oxígeno. Bien, en los animales más complejos, las células animales están bañadas por un líquido intersticial, ¿vale? Hay que recordar ahora conceptos vistos en el tema de los tejidos, ¿vale? Ese líquido intersticial que rodea a las células es de donde éstas toman los nutrientes y el oxígeno que necesitan y donde vierten los productos de desecho. Este líquido es renovado continuamente por un sistema de tuberías conocido como aparato circulatorio. El conjunto de líquidos circulantes por estas tuberías más el líquido intersticial que hay entre las células, este conjunto de líquidos son los que forman el medio interno, del cual era totalmente necesario mantener la homeostasis, es decir, un volumen y una composición constantes para el correcto funcionamiento de ese animal. Bien, el aparato circulatorio está formado por un sistema de tuberías dentro de los cuales circula un líquido que forma parte del medio interno. Este líquido, dependiendo del grupo animal, pues se va a llamar sangre o se va a llamar hemolinfa o de otras formas que veremos a continuación. Lo que sí debe quedar claro es que el aparato circulatorio recorre absolutamente todos los tejidos, salvo contadas excepciones, como puede ser el cartílago, pero en esos casos el cuerpo humano, en este caso, si hablamos de cartílago, como vimos en los tejidos, pues se las apaña para hacer llegar a todas las células, aunque no sea a través del sistema circulatorio, nutrientes y oxígeno. Bien, para que se dé un funcionamiento normal de las células, se precisa el mantenimiento del volumen y la composición química del medio interno. Este proceso de mantenimiento, como ya sabemos, recibe el nombre de homeostasis. Para ello, un conjunto de aparatos participan simultáneamente, que, bueno, pues esto digamos que es un repaso de todo lo que estamos viendo, ¿no? De una forma global. A través del aparato digestivo se incorporan los nutrientes, el excretor se encarga de eliminar productos de desecho, el respiratorio proporciona el oxígeno para la respiración celular y retira a su vez el dióxido de carbono que se ha producido tras oxidar la materia orgánica en el metabolismo. Y el circulatorio se encarga de poner en contacto a los tres anteriores para que todo fluya en un perfecto equilibrio denominado homeostasis. Además, el circulatorio se encarga de realizar una función defensiva, ¿vale? Concretamente a través del sistema inmune, que veremos en los próximos temas y sobre todo y principalmente el próximo curso. Bien, ahora cabe preguntarse cuáles son los componentes esenciales de un aparato circulatorio. Pues básicamente son tres. El primero, un fluido que circule. El segundo, un sistema de tuberías que conduzca a este fluido. Y el tercero, una bomba que permita el movimiento continuo de este líquido, porque lo que está claro es que este líquido o fluido debe estar continuamente en movimiento. Bien, vamos a empezar por el fluido. El fluido que, como hemos dicho, debe ser circulante, es decir, continuamente en movimiento.
Evidentemente este fluido es líquido, formado principalmente por agua, sales minerales y otras muchas moléculas. Dentro del reino animal podemos encontrar diferentes tipos de fluidos circulantes, como por ejemplo la hidrolinfa, que es propia de los equinodermos. Los equinodermos es un grupo animal cuyos integrantes pues, pueden ser por ejemplo, las estrellas de mar, los erizos de mar, los pepinos de mar, etc. La composición de su fluido circulante, que se conoce como hidrolinfa, pues es similar al agua de mar y carece de moléculas transportadoras de gases. En el caso de, por ejemplo, los invertebrados, como por ejemplo pueden ser los insectos, pues al fluido circulante se le denomina hemolinfa. Su composición es parecida al líquido intersticial, es decir, el líquido que baña las células y que está fuera de los vasos del aparato circulatorio, y contiene células defensivas, además de un pigmento respiratorio que se llama hemocianina, que se encarga de transportar gases. Es decir, en la hemolinfa es donde aparece ya un pigmento que se encarga de transportar los gases dentro de lo que sería pues, el fluido. Después el siguiente sería el que más nos suena, que se denomina sangre, que es propia de todos los vertebrados, además de un grupo de invertebrados conocidos como anélidos, gusanos de tierra, por ejemplo, o lombrices de tierra, mejor dicho. La sangre está formada por plasma, que no es más que, como ya sabéis, agua con toda una serie de componentes como proteínas, glucosa, etc. y diferentes células. En este caso, en la sangre sí que también hay un pigmento respiratorio que se encarga de transportar los gases, que se llama hemoglobina, que esta sí que os debe sonar, y que se encuentra dentro de los eritrocitos o glóbulos rojos. Por último, también se encuentra en los vertebrados un líquido que se denomina linfa, que está compuesta por plasma y linfocitos, que son células del sistema inmune, y que es exclusiva de vertebrados. Su composición, la de la linfa, es similar al plasma sanguíneo. Contiene lípidos y leucocitos, o también denominados glóbulos blancos, es decir, estos linfocitos. La linfa, recordad que supone un sistema auxiliar de retorno del líquido intersticial y que ayuda al aparato o al sistema sanguíneo a hacer retornar ese líquido de nuevo a los vasos. Bien, como hemos dicho, el siguiente elemento importante dentro del aparato circulatorio es una bomba que permita a ese fluido estar en continuo movimiento. En este caso, esa bomba se llama corazón y es el órgano encargado de impulsar los fluidos mediante contracciones y dilataciones. Este órgano es una verdadera máquina metabólica porque está funcionando durante toda la vida del animal, algo bastante increíble. Dentro del reino animal existen diferentes tipos que vamos a ver apoyándonos en estos dibujos. El primer tipo de corazón y más sencillo se llama tubular, porque básicamente forma un tubo que está constituido por una sola cámara, un solo espacio. Es típico de artrópodos y de lo que se encarga este corazón tubular es de contraerse y permitir o facilitar el avance de la hemolinfa a lo largo del aparato circulatorio del artrópodo. Aquí vemos en color rojo, digamos que el aparato circulatorio que está formado por varios corazones, porque pueden aparecer varios, que no son más que unos pequeños ensanchamientos de este vaso sanguíneo dorsal que recorre toda la longitud del animal. Por lo tanto, los corazones aquí simplemente tienen una función de contraer y facilitar el avance de la sangre, pero tienen una estructura muy, muy sencilla. Otro tipo de corazón son los corazones accesorios, que son típicos de peces y moluscos cefalópodos, como los pulpos, por ejemplo, y se encargan de acelerar la circulación en una zona determinada, ¿vale? Los corazones accesorios, como podemos ver el de esta trucha, pues no son más que, son un poco más complejos que los que acabamos de ver en artrópodos, pero continúan siendo una bomba principalmente de una única cámara, un único espacio, que lo que hacen es acelerar la sangre a su paso por el mismo para facilitar el avance por todo el sistema circulatorio y que cuando la sangre retorna a baja velocidad al corazón, pues acelerarla de nuevo para facilitar la distribución de
la sangre por todo el organismo. Por último, están los corazones de mayor complejidad, que son típicos de vertebrados, digamos vertebrados terrestres, anfibios, reptiles, mamíferos y aves, y también de moluscos no cefalópodos, como por ejemplo pueden ser los gasterópodos, ejemplo caracol. Evidentemente los caracoles no tienen un corazón tan complejo como un vertebrado, pero sí es cierto que aparecen tabiques. Un tabique no es más que una separación de esa única cámara que veíamos antes dentro del corazón en varias, ¿de acuerdo? Conforme va avanzando la complejidad o avanza la evolución, aparecen los vertebrados más evolucionados, pues aparece un mayor número de cámaras, esto máximo de 4 que aparecen en mamíferos, por ejemplo. En el caso del ser humano, sabéis que tenemos 2 aurículas y 2 ventrículos. Muy bien. El último elemento que vamos a ver, pues serían los vasos. Los vasos son toda esa serie de tuberías por las que se mueve el fluido circulante que circula gracias al impulso del corazón. Los vasos, por lo general, centrándonos un poco en vertebrados, los animales más, digamos, más complejos, se pueden dividir en 3 tipos. Los vasos se pueden dividir en arterias, venas y capilares. Esto debe quedar muy claro y supongo que también lo sabréis de anatomía. Las arterias se encargan siempre de llevar la sangre desde el corazón a los órganos. Normalmente suele estar oxigenada, mientras que las venas se encargan de hacer retornar la sangre desde las células hasta el corazón. Y por último, entre arterias y venas siempre hay una serie de tubos muy finos que son los que permiten que a cada célula del animal le llegue la sangre o la hemolinfa. Pues estos vasos son los capilares, que son muy finos y a través de los cuales se realiza el intercambio de sustancias. Pues bien, tras ver los 3 elementos básicos de un aparato circulatorio, vamos a centrarnos un poco en el fluido circulante de los vertebrados, que es la sangre. Y esta parte os debe sonar porque ya la vimos en el tema de tejidos. La sangre de los vertebrados está formada por 2 partes, el plasma sanguíneo y los elementos formes constituidos por células sanguíneas y plaquetas. El plasma sanguíneo, como ya vimos, es un líquido acuoso de color ambarino, color amarillento. Está compuesto por agua, proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, aunque también hay fibrinógeno, muchas globulinas, etc. También hay enzimas que siguen siendo proteínas, anticuerpos, que también son glucoproteínas, hormonas que pueden tener diferente naturaleza, glucosa, aminoácidos, compuestos de excreción, sales minerales y pequeñas cantidades de oxígeno y dióxido de carbono. Si os fijáis, cuando os preguntan por la composición del plasma sanguíneo, no hay posibilidad de fallar, porque digáis lo que digáis, está. Aparte del plasma, la segunda parte de la sangre, pues serían todas esas células que se dividen en glóbulos rojos y glóbulos blancos. En los glóbulos rojos, bueno, pues en su interior contienen hemoglobina que transporta oxígeno y dióxido de carbono. Recordad que la hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno porque tiene 4 átomos de hierro. En los mamíferos los eritrocitos se forman en la médula ósea roja de los huesos largos, como por ejemplo el fémur, o huesos planos también, como el de la cadera. Y durante el proceso de formación desaparece el núcleo y otros orgánulos, es decir, que los glóbulos rojos no son más que sacos que están dedicados única y exclusivamente al transporte de gases. Se destruyen principalmente la médula ósea en el bazo, recordad, y también en el hígado. Tienen forma de disco bicóncavo flexible y miden unas 7 micras de diámetro. En cuanto a los glóbulos blancos y leucocitos, son mucho más variados, actúan como sistema de defensa frente a bacterias y otros tipos de microorganismos. Y no solo microorganismos, sino que también, pues, por ejemplo, parásitos, ¿no?, intestinales, como gusanos, como la tenia, por ejemplo, que ya no tienen un tamaño microscópico. Los glóbulos blancos, por lo general, son más grandes y menos abundantes, mucho menos abundantes que los eritrocitos. Y existen diferentes tipos, que, bueno, pues ya vimos en el tema de los tejidos, ¿no?
Así, forma de repaso rápido, podríamos dividir los glóbulos blancos en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos se caracterizaban porque tenían grandes núcleos lobulados y gránulos muy marcados en el citoplasma. Los núcleos lobulados no significa que tengan más de un núcleo, sino que ese núcleo está dividido en lóbulos. Dentro de los granulocitos, tres variedades. Neutrófilos, fagocitan partículas y microorganismos. Basófilos, actúan en reacciones alérgicas. Y eosinófilos intervienen en alergias y algunas infecciones contra grandes parásitos, como acabamos de comentar. Esos helmintos, esos grandes gusanos que parasitan nuestro intestino. En la otra parte, los agranulocitos pues carecen de gránulos en su citoplasma y hay dos variedades, principalmente los linfocitos, especializados en la formación de anticuerpos. Estamos hablando de los linfocitos B. Recordad que también estaban los linfocitos T y las células natural killers. Y por otra parte, los monocitos, que se llaman monocitos cuando están dentro del torrente sanguíneo, pero cuando se salen a los tejidos se convierten en macrófagos con misión fagocitaria, es decir, reconocer microorganismos, principalmente bacterias, y destruirlas. Por último, no podemos olvidar las plaquetas, que no llegan a ser células, sino que son pequeños fragmentos celulares sin núcleo. Se forman a partir de células más grandes en la médula ósea roja y actúan en el proceso de coagulación de la sangre en colaboración con el fibrinógeno, esa proteína que se encuentra en el plasma, y en el taponamiento de los vasos sanguíneos para evitar hemorragias. La enfermedad por la cual no hay una buena agregación plaquetaria para evitar las hemorragias se denomina hemofilia. Es una enfermedad hereditaria. Las plaquetas son característicos de los mamíferos, mientras que en el resto de vertebrados, en lugar de plaquetas, tienen pequeñas células ovaladas con núcleo que se llaman trombocitos, que tienen al final la misma función. Aquí un cuadro resumen de lo que acabamos de ver y a continuación vamos a pasar a ver la linfa, que recordad que es exclusiva de vertebrados. El sistema circulatorio linfático está constituido por, digamos que la linfa, que sería el fluido circulante, los vasos linfáticos, los ganglios linfáticos y los órganos linfoides. Y aquí cabe preguntarse, bueno, ¿y dónde está la bomba que empuja e impulsa todo esto? Pues sigue siendo el corazón. Lo que ocurre es que los vasos linfáticos tienen una cierta capacidad contráctil que ayuda a hacer retornar el líquido hasta el sistema sanguíneo. Bien, vamos a analizar cada uno de estos elementos, empezando por la linfa. La linfa es líquido similar al plasma sanguíneo, con menos plasma y más lípidos. Tiene una elevada concentración de glóbulos blancos, porque, entre otras cosas, también tiene una función defensiva. Los vasos linfáticos son igual que las arterias y las venas. Bueno, son iguales. En definitiva, siguen siendo tubos que lo que hacen es reconducir un líquido en su interior. Los vasos linfáticos están formados por capilares terminales que están dentro de los tejidos y además están cerrados en el extremo. Y estos van a ir confluyendo, es decir, que se van a ir uniendo en vasos que son cada vez mayores, que tienen una luz más gruesa y que finalmente desembocan en el sistema sanguíneo. El tercer elemento son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son agrupaciones celulares que están situadas a lo largo de los vasos linfáticos, es decir, aparecen como puestos de vigilancia, como si fuesen puestos aduaneros en los que hay células del sistema inmune que van a ir, digamos que, revisando toda esa linfa que va pasando. Y en el momento en el que encuentran alguna bacteria o algún agente extraño, atacan y defienden para evitar una infección. ¿Qué tipo de células aparecen en los ganglios linfáticos? Bueno, pues principalmente macrófagos, que recordad que fagocitan, y linfocitos B, súper importantes, ya que están vigilando y en el momento en el que reconocen algo raro, van a empezar a producir anticuerpos específicos contra ese parásito o ese agente infeccioso que está causando un problema. Por último, el último elemento de la linfa, del sistema linfático serían los órganos linfoides, que son masas celulares que participan en la formación de las células del sistema inmune, de estos linfocitos B, T, etc.
Estos órganos linfáticos están distribuidos por todo el cuerpo y entre ellos pues cabe destacar el bazo, por ejemplo, el timo, las amígdalas y la médula ósea. Una característica de la circulación de la linfa es que es unidireccional, es decir, que solo tiene un sentido, no ocurre como en el sistema sanguíneo en el que las arterias llevan un sentido y las venas otro. No, aquí siempre es una circulación unidireccional de retorno, siempre desde los tejidos en dirección hacia el corazón. El punto donde el sistema linfático conecta con el sistema sanguíneo es cerca del corazón, concretamente las venas subclavias, que están a la altura o paralelas a las clavículas. Vamos a ver los diferentes tipos de sistema circulatorio que podemos encontrar en el reino animal. A grandes rasgos se pueden diferenciar dos tipos de sistemas circulatorios que son los abiertos y los cerrados. Vamos a analizarlos usando esta imagen. A la izquierda tenéis los sistemas circulatorios abiertos y a la derecha los cerrados. Vamos a empezar por los abiertos, que se caracterizan porque los vasos no se conectan entre sí por medio de capilares, es decir, los vasos que salen del corazón, que son las arterias, no están conectadas directamente con los vasos que hacen retornar la sangre al corazón, es decir, con las venas, sino que hay un espacio. Y los vasos no forman un circuito cerrado continuo. Los animales con este tipo de sistema circulatorio tienen una cavidad general del cuerpo que se denomina hemocele, que sería esta estructura de aquí que aparece de forma esquemática. Dentro de este hemocele está el fluido circulatorio que va a ser principalmente hemolinfa, ya que este tipo de sistema de circulación abierto es característico de artrópodos y moluscos. Bien, entonces el corazón lo que hace es bombear la hemolinfa a las arterias que están abiertas en su extremo terminal, bañando así todos los órganos que se encuentran dentro de esta cavidad que se llama hemocele. Del hemocele, la hemolinfa, ese fluido circulante, regresa al corazón por las venas. Ya os digo que este tipo de sistemas se encuentran en animales invertebrados, concretamente en artrópodos y moluscos. En cuanto a los sistemas circulatorios cerrados, bueno, pues en este caso los vasos sanguíneos, como ocurre en el ser humano, están conectados por una red de capilares, que están representados con estos dos tubos de aquí. Y forman un circuito cerrado en el que la circulación tiene lugar de la siguiente forma. El corazón bombea la sangre hacia las arterias, que se van ramificando en vasos de menor tamaño, denominados arteriolas, hasta llegar a los capilares que están dentro ya de los órganos, que van a formar una red que irriga todos los tejidos de cada uno de los órganos. Cuando estamos hablando de irrigar, nos estamos refiriendo a que los capilares llevan sangre con nutrientes, oxígeno, etc., hasta las células. Los capilares, formados por una sola capa de células, facilita que el plasma se filtre a través de ellos, dando lugar al líquido intersticial. Es decir, que cuando estos capilares llegan a un tejido que estaría representado con esta parte de abajo del esquema, bueno, pues los capilares, digamos que derraman literalmente el plasma alrededor de las células formando el líquido intersticial, que es el que baña y aporta los nutrientes y el oxígeno a las células. El plasma que no se ha filtrado, porque no todo el plasma se filtra, va a continuar por los capilares. Además, estos capilares también toman parte de ese líquido intersticial que vuelve otra vez a los tubos, a los vasos. Entonces, una vez que ese líquido retorna o el que no se ha escapado de los capilares, digamos que este va confluyendo en vasos de mayor calibre denominados venas, que cada vez son mayores. Y finalmente las venas van confluyendo, van uniéndose hasta que devuelven completamente toda la sangre al corazón. Fijaos que en el sistema de retorno desde los tejidos al corazón, los vasos, las venas, pueden presentar válvulas que se contraen para facilitar el retorno de la sangre, ya que la presión con la que viaja la sangre a través de las venas es bastante menor que la sangre que circula por las arterias, porque evidentemente estas están más próximas al corazón, que es la máquina de bombeo de todo este aparato.
Bien, vamos a ver ahora, o vamos a analizar los diferentes tipos de sistemas circulatorios en los diferentes grupos de animales. Entonces, el sistema circulatorio cerrado, no lo habíamos dicho, pero es característico de los vertebrados y de algunos invertebrados, como por ejemplo los gusanos anélidos, como por ejemplo la lombriz de tierra, algunos moluscos y cefalópodos, ¿vale? O sea, dentro de los moluscos, pues los cefalópodos tienen un sistema circulatorio cerrado. Bien, si consideramos que los sistemas circulatorios son cerrados, podemos distinguir a su vez dos tipos dentro de los cerrados, que pueden ser simples o dobles. Entonces, como dice aquí, si seguimos la evolución del corazón en vertebrados, encontramos un aumento de la complejidad en los diferentes grupos. Entonces, en cuanto al primer circuito que vamos a ver dentro de los cerrados, el circuito simple. Se refiere a que existe un único circuito y la sangre pasa una sola vez por el corazón, que es bicameral, es decir, que solo tiene dos cámaras, una que recibe y la otra que impulsa la sangre hacia afuera. O sea, sería como una que recibe sería el atrio y la que impulsa sería un ventrículo, ¿vale? Este sistema es característico de peces. En el caso de que sea un circuito doble, pues existen dos circuitos, uno pulmonar y otro sistémico, es decir, uno que va a los pulmones, que lleva la sangre a los pulmones para oxigenarla, y otro sistémico que lleva la sangre al resto del cuerpo para entregar ese oxígeno a todas las células. Por tanto, en este circuito la sangre pasa dos veces por el corazón a fin de hacer un recorrido completo. O sea que para hacer un recorrido completo tiene que pasar dos veces por el corazón. Por eso se le llama circulación doble. Y dentro de la doble, pues pueden existir dos tipos. La incompleta, si en el corazón se produce mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada. Esto se refiere a que el corazón no está dividido en dos partes completamente como ocurre en nuestro caso, en el que tenemos un circuito de sangre oxigenada y un circuito de sangre desoxigenada. En estos casos el corazón tiene tres cámaras, que suelen ser un atrio en el que se mezcla la sangre oxigenada y desoxigenada, y dos ventrículos, en los que ya se trata de hacer esa separación de sangre. Es característico de anfibios y reptiles. Y la circulación doble más avanzada, o más compleja, o más efectiva, sería la circulación doble completa, que se da en el caso de que no haya mezcla de sangre oxigenada con la no oxigenada. Estamos hablando entonces de un corazón tetracameral, es decir, que tiene dos atrios, lo que implica que ya directamente en la entrada del corazón la sangre no se mezcla, sino que una va a una parte del corazón, la oxigenada, y la desoxigenada entra por el otro atrio, por la otra entrada. Esta circulación doble completa es característica de aves y mamíferos, que presentan dos aurículas y dos ventrículos. Existen dos circuitos siempre, que son el pulmonar y el sistémico. Esto podemos verlo mejor aquí. Hemos dicho que la circulación simple, que es característica de peces, existe un único circuito y la sangre pasa una sola vez por el corazón. El corazón, como veis en esta imagen de la izquierda, tiene un atrio y un ventrículo que impulsa la sangre, riega todos los tejidos, va desoxigenada y vuelve finalmente a el corazón. Entra por el atrio y sale por el ventrículo. Fijaos que va a los tejidos, pero después también tiene que pasar por las branquias. Es decir, que digamos que no hay un bombeo entre el paso por los tejidos y el paso por las branquias, que en este caso sería el órgano que aporta el oxígeno. Por tanto, la sangre tiene que buscar la forma de ir avanzando con un solo bombeo del corazón por vuelta. Si nos vamos a la circulación doble, fijaos cómo la sangre es bombeada hacia los pulmones y de los pulmones, en vez de ir directamente a los tejidos, lo que ocurre es que vuelve al corazón para volver a ser bombeada, lo que hace que la sangre circule a una mayor velocidad y la entrega de oxígeno en los tejidos sea más efectiva, ya que la sangre circula a una mayor presión.
Pero ¿qué ocurre? Que dentro de la doble hemos dicho que puede ser incompleta o completa. Es decir, es incompleta cuando se produce una mezcla en la parte superior del corazón, en los atrios, perdón, en el atrio, porque no existe una división. Por tanto, hay una mezcla y parte de la sangre que va a ser bombeada al circuito sistémico va a ir desoxigenada, es decir, no va a ser un mecanismo perfecto de separación entre sangre oxigenada y sangre desoxigenada. Esto no ocurre en la circulación doble completa, ya típica de aves y mamíferos, en las que tanto cuando sale la sangre del corazón como cuando retorna a los atrios, siempre hay una separación, porque el tabique que separa las dos partes del corazón es completo. Divide al corazón en dos atrios arriba y dos ventrículos abajo. Ya lo veremos posteriormente al final del tema. Aquí os dejo de nuevo un esquema en el que debe quedar claro los tipos de sistemas circulatorios. Hemos dicho abiertos, típicos de invertebrados, no en todos, pero típicos de invertebrados, o cerrado, ¿vale? En el que la sangre siempre circula por tuberías, por vasos sanguíneos. Dentro de los cerrados pueden ser simple, típico de algunos invertebrados y de peces, y doble. Doble ya solo aparece en vertebrados, concretamente vertebrados terrestres. El doble incompleto sería o aparece en anfibios y reptiles, y el doble completo aparece en aves, mamíferos y un grupo de reptiles especiales que son los cocodrilos. Aquí os dejo otro esquema que va un poco más de lo mismo, circulatorio de artrópodos. Los artrópodos poseen un corazón tubular con paredes musculosas situado en posición dorsal y rodeado de una cavidad pericárdica. Cuando hablamos de posición dorsal estamos hablando de esta zona del animal, la parte superior. Bien, la hemolinfa, que es el fluido circulante en estos animales, entra primero en el hemocele, donde va a bañar a todos los tejidos y todos los órganos que allí se encuentran. Después van a volver al corazón a través de las venas, mediante un proceso de succión, a través de una serie de orificios que se denominan ostiolos, que están provistos de válvulas que impiden el retorno de la hemolinfa. Es decir, que a lo largo del sistema de venas existen una serie de ostiolos que no son más que orificios que permiten la entrada de la hemolinfa desde el hemocele hacia el tubo para devolverla al corazón. Y del corazón será bombeada nuevamente a través de las arterias. La característica de estos animales o de este tipo de sistema circulatorio abierto es que al final de las arterias no hay capilares, sino que esos vasos se abren a el hemocele, que es la cavidad principal del cuerpo de estos animales. En crustáceos, dentro de los artrópodos existen muchos grupos, ¿no? Están los crustáceos, los insectos. Pues bien, dentro de los crustáceos, pues al ser acuáticos, presentan respiración branquial, por lo que la hemolinfa, que es el fluido circulante, pasa por las branquias antes de entrar en la cavidad pericárdica. De esta forma la sangre llega oxigenada al corazón y es bombeada por las arterias cargada de oxígeno. En insectos, como este, la hemolinfa sale del corazón por una única aorta dorsal. Es decir, el corazón está en una situación un poco posterior y la sangre sale por esta aorta. El flujo de líquido circulatorio se produce por movimientos peristálticos del corazón, es decir, son movimientos de contracción y ondulatorios de las paredes del corazón que favorece el avance de la hemolinfa. Estos movimientos también se favorecen por los movimientos de los músculos corporales del animal. Existen órganos contráctiles accesorios para facilitar el paso del líquido circulante hacia patas y alas, es decir, que el hemocele se encuentra en la cavidad general del cuerpo, pero para hacer llegar la sangre a las patas y a las alas hacen falta otras válvulas que aparecerán al inicio de estos órganos, facilitando el avance de la hemolinfa, para que ninguna célula de estas partes de alas y patas se quede sin nutrientes u oxígeno. La hemolinfa, en el caso de los insectos, no tiene función de transporte de gases, ya que estos son obtenidos directamente por los tejidos a través de las tráqueas.
A ver, explico esto un poco. En insectos resulta que el sistema y el aparato respiratorio se ha desarrollado de forma que es capaz de distribuir por sí mismo todo el oxígeno en el animal a través de una serie de conductos internos que se llaman tráqueas. Es decir, no es como ocurre en mamíferos o en animales más avanzados en los que digamos que el oxígeno se capta en los pulmones, pero la distribución del oxígeno desde los pulmones a las células se encarga el aparato circulatorio, que sería a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Bueno, pues en insectos lo que ocurre es que de forma independiente el oxígeno es distribuido por el propio aparato respiratorio, que está formado por un conjunto de conductos que se llaman tráqueas. Aquí vemos otra imagen un poco más en detalle de lo que sería un sistema circulatorio dentro de artrópodos y de insectos, ¿vale? Aquí en este caso observamos varios corazones que no son más que dilataciones de la pared muscular de este tubo que permiten, al contraerse, el avance de la hemolinfa hacia la aorta dorsal y que después va a regar todo el hemocele. Vamos a ver ahora el aparato circulatorio de moluscos, pero de moluscos no cefalópodos. Es decir, no sé si sabéis que dentro de los moluscos existen varios grupos de animales. Principalmente tenemos a los cefalópodos como los pulpos, pero también tenemos a los gasterópodos como los caracoles y los bivalvos como por ejemplo puede ser un mejillón. Bueno, pues lo que vamos a analizar aquí es el aparato circulatorio de moluscos no cefalópodos y nos vamos a centrar sobre todo en los gasterópodos, es decir, para entendernos, en los caracoles. Bien, los moluscos presentan un corazón situado dentro de una cavidad pericárdica y vasos que permiten que la hemolinfa pues entre y salga de él, como vemos en esta imagen. Es decir, el corazón, ¿vale? Se encuentra en esta posición y los vasos pues están conectados a él para que la hemolinfa entre y salga del mismo. Habitualmente el corazón tiene tres cámaras, dos aurículas que reciben hemolinfa desde las branquias y un ventrículo que la bombea a los otros órganos corporales. A ver, me paro aquí un momentito. Dentro de los gasterópodos debéis saber que existen animales acuáticos y terrestres. En los acuáticos, evidentemente, la hemolinfa va a llegar desde las branquias, porque evidentemente respiran por branquias. Lo que ocurre es que en los moluscos terrestres, como el que aparece en pantalla, pues el corazón solo tiene dos cámaras y evidentemente la hemolinfa va a provenir, antes de pasar por el corazón, del pulmón, no de la branquia, evidentemente. Aquí veis un ejemplo de un gasterópodo terrestre que presenta un corazón bicameral, es decir, solo tiene dos cámaras. En el caso de los acuáticos sí que hay tres, ¿vale? Pero al final el funcionamiento básico es que el corazón impulsa sangre oxigenada al hemocele, en el hemocele pues va a bañar a todos los órganos y después en su retorno, antes de llegar al corazón, va a pasar, esa hemolinfa va a pasar por, en el caso de los terrestres, por los pulmones. En el caso de los acuáticos pasará por las branquias, que lo que buscan es oxigenar la sangre para, una vez que la hemolinfa. Una vez que llegue al corazón, pues salga oxigenada hacia el resto del cuerpo. Bien, quitando los cefalópodos, todos los moluscos, es decir, gasterópodos como el caracol y bivalvos como los mejillones, tienen una circulación abierta, como la que acabamos de ver, y la hemolinfa pasa desde el hemocele, que es muy reducido, hacia las branquias o el pulmón, en el caso de los moluscos terrestres, y luego finalmente al corazón. Así se cierra el círculo. Es cierto que al ser un sistema circulatorio abierto, en el que hay parte de la hemolinfa que no está metida en un tubo, pues no existen unas grandes presiones, pues la hemolinfa pues se saldría directamente de los vasos.
Por esto la circulación a través de las branquias es muy lenta y es auxiliada a veces por corazones branquiales. Es decir, la sangre al no estar metida en un tubo, pues digamos que pierde mucha velocidad. Y eso hace que el avance de la hemolinfa pues sea a veces muy lento. Por eso, en determinadas partes de este sistema circulatorio pueden aparecer unas pequeñas válvulas que se conocen como corazones branquiales, que lo que hacen es aumentar la velocidad de la hemolinfa para que no llegue a quedar separada. Porque si se para el fluido circulante, pues evidentemente va a haber un problema de entrega de nutrientes y oxígeno a todas las células. Bien, vamos a ver a continuación aparatos circulatorios ya que son todos cerrados, ¿vale? Pero vamos a ver ejemplos de invertebrados. Y dentro de los invertebrados vamos a ver a los anélidos y los moluscos cefalópodos. Aparte, bueno, que posteriormente veremos los vertebrados. Bien, el líquido circulatorio en este caso ya no es hemolinfa, sino que se va a denominar sangre. Y siempre fluye en el interior de un sistema de vasos que se distribuyen por todo el cuerpo. O sea, que van a existir capilares, a través de los cuales se produce el intercambio de nutrientes y gases. Vamos a empezar con el aparato circulatorio de moluscos cefalópodos, en el que pues, la circulación de la sangre se va a dar de una forma cerrada. Siempre la sangre va por vasos sanguíneos. Los cefalópodos, como pulpos y calamares, tienen tamaños mayores que el resto de moluscos y también un metabolismo más intenso. Debido a esto, requieren nutrientes y oxígeno de manera regular y en grandes cantidades. Es decir, al tener mayores tamaños, al desarrollar velocidades de desplazamiento mayores para cazar o para huir, pues evidentemente necesitan un sistema circulatorio mucho más efectivo que un sistema circulatorio abierto. Esa es la razón por la cual la sangre en estos animales va a circular siempre por tuberías, porque aumenta mucho la velocidad y eso hace que sea mucho más efectivo la entrega de oxígeno y nutrientes en las células. Los cefalópodos presentan un corazón con 3 cámaras y un importante sistema capilar a nivel de las branquias, donde se efectúa el intercambio gaseoso con el medio. Después de pasar por los órganos, la sangre llega a las branquias con poca presión, por lo que existen aquí también corazones branquiales que aumentan la presión de circulación de la sangre que vuelve al corazón. De esta forma, el recorrido que se hace pues sería aquí abajo sería el corazón, aquí estaría el corazón, que va a impulsar por una arteria aorta principal a todos los órganos del cuerpo la sangre. Aquí se va a hacer el intercambio de nutrientes y gases con las células y esa sangre se va a desoxigenar y va a volver por venas. Lo que ocurre que antes de volver al corazón, estas venas llegan a las branquias. Como la velocidad de circulación a este nivel del aparato es baja, existen unos corazones auxiliares denominados corazones branquiales que lo que hacen es contraerse para aumentar la velocidad de paso de la sangre a través de la branquia, donde ésta se va a oxigenar para volver definitivamente a través de las aurículas al corazón. De las aurículas va a pasar al ventrículo y de aquí empezamos un nuevo ciclo. Bien, a continuación vamos a ver el aparato circulatorio de anélidos, ¿vale? El ejemplo típico de un anélido pues sería una lombriz de tierra. Los anélidos poseen un sistema circulatorio cerrado también, formado por una serie de estructuras diferenciadas como órganos de propulsión, arterias de distribución, capilares de intercambio, venas de retorno y evidentemente el fluido circulante que va por el interior de todos estos vasos, que es la sangre. En las lombrices de tierra existe un vaso dorsal, que es el que aparece aquí en la parte superior, que impulsa la sangre mediante movimientos peristálticos hacia el extremo anterior. El extremo anterior sería este de aquí. Bien, en el extremo anterior se encuentran 5 estructuras que no llegan a llamarse, bueno, pueden llamarse corazones, pero normalmente se denominan como arcos aórticos o, bueno, corazones auxiliares que envían la sangre a un vaso ventral. La parte ventral, en este caso, sería esta parte inferior.
y es ese vaso ventral el que se encarga de distribuirla por todo el cuerpo. Entre ambos vasos principales, el dorsal y el ventral, existen toda una serie de vasos laterales que forman como esta especie de escalera que unen pues, estos dos vasos principales. A partir de estos vasos se desarrolla un amplio sistema capilar, es decir, a partir de estos vasos laterales que forman como los peldaños de la escalera, surgen una gran cantidad de capilares que se encargan de distribuir la sangre por todo el cuerpo. Realmente no existe un órgano en estos animales propiamente impulsor de la sangre. No podemos hablar de un corazón, sino que este se distribuye por todo el cuerpo, la sangre se distribuye gracias a los vasos contráctiles. Y principalmente los que tienen más potencia pues se sitúan en esta posición anterior, en número de 5, y se conocen como arcos aórticos, o corazones auxiliares. Pero realmente no estamos hablando de un órgano propulsor principal como veíamos y observábamos en cefalópodos y vamos a observar a continuación en los vertebrados. En los vertebrados, la sangre realiza un gran recorrido por el interior siempre de vasos. En estos animales el corazón está muy desarrollado como un fuerte órgano impulsor que genera una gran presión, por lo que también las paredes musculares de las arterias que están a la salida del corazón van a estar engrosadas. El corazón de los vertebrados está formado por potentes paredes musculares y se encuentra en posición ventral, al contrario de la situación característica de los invertebrados. Cuando hablamos de posición ventral, estamos hablando de una posición, si el animal desarrolla su vida así en posición horizontal, pues sería aquí en la zona inferior. Sería la posición ventral, por contra, esta de arriba sería la posición dorsal. Bien, esta situación de la disposición del corazón es contraria a la situación característica de los invertebrados, en la que el corazón se situaba en posición mayoritariamente dorsal. La principal diferencia que hay dentro de los distintos aparatos circulatorios de vertebrados radica en el número de cavidades del corazón, que como vamos a ir viendo va a ir aumentando, desde los peces, que tienen 2, hacia los anfibios y reptiles, que tienen 3, y finalmente las aves y mamíferos, además de los cocodrilos, en las que aparecen 4. Vamos a empezar explicando el aparato circulatorio cerrado de peces. Los peces tienen una circulación simple. El corazón está dividido en 2 cámaras, una aurícula, que es la cavidad que recepciona la sangre, y a continuación un ventrículo, que impulsa la sangre hacia las branquias. En estas, la sangre se oxigena y cede dióxido de carbono. Después, una vez que se ha oxigenado, recorre la arteria dorsal, que sería esa que observáis aquí en la parte superior del animal, que va a entregar la sangre a los órganos. En este caso, esta arteria se va a ir ramificando en arteriolas que a su vez se ramificarán en capilares, pero la sangre ya no se derrama o sale a ninguna cavidad, no existe un hemocele como tal. El retorno al corazón se hace por venas que van confluyendo a partir de capilares. Las venas dan lugar a un conducto o una cámara alargada, el seno venoso anterior a la aurícula, es decir, este seno venoso lo que hace es recoger la sangre hasta devolverla finalmente al corazón. Y evidentemente la sangre va a entrar por la aurícula a ese corazón. A continuación vamos a ver los aparatos circulatorios cerrados de anfibios. Los anfibios poseen una circulación doble e incompleta, como podéis ver en esta imagen de abajo a la derecha. El corazón en este caso está dividido, ya tiene 3 cámaras, está dividido en 2 aurículas y un ventrículo. La aurícula izquierda recibe sangre rica en oxígeno desde los pulmones. Tenéis que tener en cuenta que en este caso de la imagen, cuando miramos un corazón, al mirarlo de frente, está como en posición invertida. Por tanto,
la izquierda va a ser la derecha y la derecha es la izquierda. Por tanto, si yo os hablo de la aurícula izquierda, os estoy hablando de la que aparece a la derecha en pantalla. Entonces, la aurícula izquierda recibe sangre rica en oxígeno que proviene de los pulmones. Y la aurícula derecha recibe sangre pobre en oxígeno que proviene del resto del organismo. De las aurículas, la sangre pasa a un único ventrículo, que, aunque no está tabicado, por su estructura interna especial impide la mezcla completa de sangre en su interior. Vamos a ver, el ventrículo no está tabicado y eso implica que la sangre oxigenada que viene de los pulmones y la sangre desoxigenada que viene de los órganos se puede mezclar, pero tiene una estructura especial que evita en cierta parte, no de forma completa, la mezcla de sangre. Aún así, hay una cierta mezcla de sangre que hace que este sistema pierda efectividad con respecto a los sistemas circulatorios que presentan un corazón completamente tabicado, como es el caso de las aves y mamíferos. Bien, en cuanto a los vasos que van hacia los pulmones, es decir, los vasos sanguíneos que salen del ventrículo y se dirigen hacia el pulmón con sangre desoxigenada, parte de estos vasos se dirigen o se ramifican hacia la piel, ya que, si recordáis, los anfibios presentan, aparte de la respiración pulmonar, una respiración cutánea por debajo de la piel justo, que permite un intercambio de gases con el medio, lo cual ayuda o digamos que mejora o hace más efectiva la función de toma de oxígeno de los pulmones en los anfibios. En el caso de los... mirad, antes de seguir con los reptiles, aquí se ve con un mayor grado de detalle que los anfibios presentan dos aurículas, la izquierda y la derecha, y que realmente solo existe un ventrículo en el que va a haber una cierta mezcla de sangre. Bien, en cuanto a los reptiles, decir que presentan también circulación doble e incompleta, al igual que los anfibios. El corazón tiene 3 cavidades, igual que los anfibios, y en este grupo el ventrículo tiene una ligera separación en 2 mitades. Incluso en el caso de los cocodrilos, ya existe un corazón con 2 aurículas y 2 ventrículos totalmente separados. O sea que en los reptiles, a diferencia de los anfibios, existe una cierta tabicación en el ventrículo, pero no es completa. Por lo tanto, no podemos todavía ver un ventrículo izquierdo y un derecho. La tabicación completa del ventrículo viene y aparece ya en aves y mamíferos, que tienen circulación doble y completa, debido a esta total tabicación. El corazón está dividido ya en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Vamos a fijarnos en esta imagen de la derecha, donde aparece ya esa circulación completa de aves y mamíferos, además de cocodrilos. La zona derecha del corazón, que la imagen es la de la izquierda, recibe sangre pobre en oxígeno proveniente del cuerpo entero. De aquí es bombeada a través del ventrículo derecho hacia los pulmones, donde se va a oxigenar y va a retornar al corazón a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y de aquí es bombeada a través de la arteria aorta a todo el cuerpo, donde va a entregar ese oxígeno. Este sistema de circulación cerrada y doble y completa proporciona una alta presión sanguínea en todo el recorrido, ya que funciona como si fueran 2 bombas independientes. Una de las principales diferencias entre el aparato circulatorio de aves y mamíferos es simplemente que en aves el arco que forma la arteria aorta se dirige al lado derecho del cuerpo y en los mamíferos se dirige al lado izquierdo. En este caso, en el caso de las aves, como vemos en esta imagen, la circulación mayor ocupa el lado derecho. Es decir, que a diferencia de los mamíferos que ocupan el lado izquierdo, pues la arteria aorta baja por el lado derecho. Pero bueno, al final el sistema de distribución pues prácticamente es el mismo. A modo de resumen,
vuelvo a poneros aquí este esquema con el que iniciamos esta parte de la explicación, en el que existían dos tipos de sistemas circulatorios, el abierto típico de muchos invertebrados y el cerrado, que podía ser simple, que es típico de peces y también algunos invertebrados como los cefalópodos, o un sistema doble que podía ser incompleto en el caso de anfibios y reptiles o completo en el caso de mamíferos, aves y cocodrilos. Bien, a continuación nos vamos a centrar ya en el corazón, que es ese órgano propulsor, pero en este caso vamos a prestar atención solo al corazón de mamíferos y concretamente el del ser humano, por el nivel de complejidad que presenta. El corazón estructuralmente más complejo es el de los mamíferos. Es un órgano situado en la cavidad torácica entre los pulmones que se encuentra envuelto por un saco de tejido conjuntivo denominado pericardio, en cuyo interior hay un líquido que baña el propio corazón y reduce la fricción del mismo con el exterior. Es decir, si yo cojo el corazón y lo analizo de cerca, su capa más externa, ¿vale? Pues está en contacto, que sería esta capa de aquí, está en contacto con un líquido que está dentro de una cavidad que se llama cavidad pericárdica, ¿de acuerdo? Sus paredes, las paredes del corazón, están formadas principalmente por tejido muscular cardíaco, que es pues, lo que forma la mayor parte, ¿no?, del grosor del corazón. Ese tejido muscular denominado miocardio, que está formado por fibras estriadas pero de contracción involuntaria. Dependiendo de la zona, el miocardio es más ancho o más delgado y posee más o menos elasticidad. Evidentemente, la pared miocárdica de las aurículas va a ser más delgada que la de los ventrículos, que tienen que contraerse para repartir la sangre por todo el cuerpo. Por último, hacia el interior, las cavidades internas, es decir, las que están en contacto con la sangre, están tapizadas por una fina capa de tejido endotelial, ¿vale?, como si fuese un epitelio, pero en el interior, llamada endocardio, que está formada por células muy aplanadas que impiden que la sangre pues, salga hacia el exterior, forman como una cubierta impermeable. El corazón de los mamíferos se compone de 4 cavidades, 2 aurículas, como vemos en esta imagen, 2 aurículas que serían esta, y 2 ventrículos que serían este, que sería el derecho, y este, que sería el izquierdo. Siempre las aurículas están en posición superior y los ventrículos en la parte inferior. Entre aurículas y ventrículas existe un tabique de separación. Vamos a ver, el tabique de separación principal del corazón es este tabique interventricular, que es el que permite separar al corazón en 2 partes independientes. Además, existen otros tabiques que iremos viendo que además están conectados a través de válvulas. Por ejemplo, la aurícula y el ventrículo de cada lado están conectados por una válvula que obliga a circular la sangre desde la aurícula hacia el ventrículo, evitando su retorno. Es decir, la circulación dentro del corazón siempre es de aurícula a ventrículo. De aurícula a ventrículo, nunca al revés. ¿Por qué? Porque existen unas válvulas, en este caso en la parte derecha del corazón la válvula tricúspide y en el caso de la parte izquierda del corazón la válvula mitral, que impiden el retorno de la sangre. En el lado derecho, que es este de aquí, digamos que la pared del ventrículo, ese miocardio, va a estar un poco menos desarrollada que en el caso del izquierdo. ¿Por qué? Bueno, esto responde a una razón muy sencilla, y es que la sangre que está en el ventrículo derecho tiene que viajar hacia los pulmones, que están mucho más próximos al corazón que el resto del organismo, que es hacia donde tiene que mandar la sangre el ventrículo izquierdo. Esa es la razón por la cual el ventrículo izquierdo tiene una pared más desarrollada que el ventrículo derecho. Si vemos una imagen vista desde arriba, vemos como si cortamos las aurículas, esto serían las aurículas, aquí estaría la aurícula derecha y aquí la izquierda. Vemos como aquí, para pasar al ventrículo que quedaría debajo, ventrículo derecho, hay que atravesar la válvula tricúspide, mientras que si estoy en la parte izquierda del corazón, en la aurícula izquierda,
para pasar al ventrículo izquierdo debería atravesar la válvula mitral. Evidentemente, de los ventrículos salen la sangre hacia la arteria aorta o la arteria pulmonar. Si estoy en la parte izquierda del corazón, voy a salir a través de la aorta y para ello tengo que volver a atravesar otra válvula más pequeña que estas dos que hemos visto, pero que impide también el retorno sanguíneo hacia el ventrículo. En el caso de la arteria aorta está la válvula aórtica y en el caso de la arteria pulmonar que sale de la parte de la parte derecha del corazón, pues está la válvula pulmonar, impidiendo que retorne la sangre. Vamos a ver un poco cuál es la fisiología del corazón y cuál es la secuencia de eventos que ocurren para que se dé un ciclo completo. Si empezamos pensando que la sangre proviene desoxigenada de todo el cuerpo, la sangre llega a la aurícula derecha a través de dos grandes venas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Estas venas confluyen en esta aurícula y además a esta aurícula llega la vena coronaria, que es una vena que recoge toda la sangre que ha ido regando las propias paredes del corazón, que evidentemente están formadas por células que necesitan también nutrientes y oxígeno. Bien, una vez que la sangre desoxigenada se concentra en la aurícula derecha, pasa a través de la válvula tricúspide hacia el ventrículo derecho, que como hemos dicho antes tiene una pared un poco más delgada. Una vez se contrae el ventrículo derecho, la sangre pasa a una elevada presión a través de la válvula sigmoidea y entra en la arteria pulmonar, que al poco de salir se bifurca en dos. Una va a ir al pulmón izquierdo y otra va a ir al pulmón derecho. Allí, en los pulmones, se van a oxigenar, ¿vale? Se va a oxigenar toda la sangre y va a retornar por un sistema de venas que son las únicas venas que van a llevar sangre cargada de oxígeno y hacen retornar esta sangre cargada de oxígeno hacia la aurícula izquierda. Llegan 4 venas en total, 2 venas por cada pulmón, 2 venas pulmonares izquierdas y 2 venas pulmonares derechas que acaban conectando con la aurícula izquierda, estas 4. Una vez que la sangre está en la aurícula izquierda, van a pasar al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Una vez que el ventrículo izquierdo se contrae con gran fuerza, la sangre pasa a elevadísima presión a la arteria aorta, atravesando la válvula sigmoidea aórtica que impide el retorno de la sangre. Una vez en la aorta, bueno, pues ya va a empezar a darse o a producirse una bifurcación o ramificación del sistema de arterias que van a hacer llegar la sangre a todas las células del cuerpo. Y finalmente, una vez que se hace retornar la sangre por venas, pues esas venas van a acabar confluyendo en la vena cava inferior y en la vena cava superior, que volverán a la aurícula derecha para empezar un nuevo ciclo. En la última parte del tema vamos a analizar qué es el latido cardíaco, además de estudiar las características del electrocardiograma, etc. El latido cardíaco podemos entenderlo como un conjunto de movimientos cíclicos que tiene el corazón y que se repiten a lo largo de toda la vida del animal. El corazón tiene la propiedad de contraerse rítmicamente. El movimiento del corazón produce el latido cardíaco y consta de 2 tipos de movimientos: contracción o sístole y relajación o diástole. Estos 2 movimientos se producen en las aurículas y en los ventrículos de la siguiente manera. Primero se produce una diástole auricular, es decir, las aurículas se relajan y entra sangre que proviene de las venas. Después se produce una sístole auricular en las que las aurículas se contraen y pasa sangre a los ventrículos. A continuación se da una diástole ventricular en el que los ventrículos se relajan y entran sangre a ellos, y por último una sístole ventricular en el que los ventrículos se contraen e impulsan la sangre fuera del corazón por las arterias. Con la contracción se cierra la válvula tricúspide y mitral, evitando el retorno de la sangre a las aurículas. Realmente estas 4 fases que acabo de explicar se dan algunas casi de forma simultánea y el latido cardíaco realmente es bastante más complejo. Pero tenéis que tratar de entender a un nivel básico que cuando las cámaras del corazón se relajan permite la entrada de sangre y cuando se contraen las válvulas que están corriente arriba
se cierran para impedir el paso de la sangre y la sangre avanza hacia adelante. Aquí os he dejado un esquema en el que se presenta una diástole del corazón, una sístole auricular, en el que al contraerse las aurículas permite el paso y la entrada de sangre en los ventrículos, y por último una sístole ventricular en el que la sangre sale disparada o propulsada hacia la arteria pulmonar y hacia la arteria aorta. Aquí tenéis otro esquema de lo que sería un ciclo cardíaco. Pero bueno, simplemente esta parte del tema lo importante es que entendáis qué es una diástole y qué es una sístole. El estudio de los movimientos a la vez o de forma simultánea o conjunto, bueno, pues estudiarán a nivel ya de universidad. En situación de reposo, la frecuencia del latido cardíaco es de unas 70 veces por minuto, pudiendo subir al doble en condiciones de ejercicio intenso. A ver, este dato es bastante relativo ya que, bueno, depende de las condiciones genéticas de la persona, del deporte que haga o de su alimentación, pues esta frecuencia puede variar bastante. Pero sí es cierto que en condiciones de ejercicio el corazón puede adaptarse y aumentar su frecuencia al doble de las condiciones de reposo. Por otra parte, hay otro concepto importante que se llama, que es gasto cardíaco, y que no es más que el volumen total de sangre que el corazón bombea por minuto, y se calcula multiplicando la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, es decir, los litros de sangre bombeados en cada latido. En condiciones normales, el gasto cardíaco es de unos 4,5 litros por minuto. Estos datos evidentemente son medios y están adaptados en este caso a un varón de mediana edad. En mujeres suele ser algo menos, un 10 o un 20% menos, pero ya os digo que estos datos hay que cogerlos con pinzas porque cada persona es un mundo y puede variar mucho. ¿Cómo se puede controlar la actividad cardíaca? A diferencia de otros músculos del cuerpo, el corazón no depende de impulsos nerviosos externos para iniciar su contracción. Las contracciones rítmicas del corazón se inician en el propio músculo cardíaco como consecuencia de un estímulo eléctrico. La contracción se inicia en un área especial llamada nodo sinoauricular, localizado en la aurícula derecha, concretamente en este punto. En esta región está formada o se forma por células cardíacas especiales que funcionan como un marcapasos. Es decir, aquí, sin necesidad de señales nerviosas que provengan del sistema nervioso central, hay un conjunto de células que es capaz de mandar una señal eléctrica al resto del corazón. Y esta zona se conoce como nodo sinoauricular. El impulso nervioso se inicia aquí y se extiende a través de las aurículas derecha e izquierda, llegando a una segunda área de excitación que se denomina nodo aurículo-ventricular, que con un ligero retraso transmite el impulso nervioso por fibras musculares especiales que forman el fascículo de His. Si os fijáis, desde este nodo aurículo-ventricular surge una fibra que recorre la pared que separa o el tabique que separa los dos ventrículos. Esta fibra se denomina fascículo de His, que se va a ramificar en dos partes que van a llegar al ápice del corazón, hacia la punta inferior de los ventrículos. Y a continuación este fascículo de His se va a ramificar en una red que va a recorrer todas las paredes de los dos ventrículos. A esta red se le conoce como red de Purkinje. La disposición de estas fibras hace que la contracción de los ventrículos se inicie en el ápice siempre y se continúe hacia arriba, de forma que el bombeo sea más eficaz, consiguiéndose también la contracción simultánea de los dos ventrículos. Es decir, que la contracción se inicia aquí y se va extendiendo hacia la parte superior por los ventrículos, de manera que los dos ventrículos se contraen a la vez y lo hacen desde abajo hacia arriba, lo cual permite un vaciado muy efectivo de su interior
permitiendo que la sangre avance bien hacia las arterias aorta y pulmonar. El automatismo del corazón mantiene sus movimientos sin necesidad de estímulos externos. Pero aunque el sistema nervioso autónomo no inicia el latido cardíaco, sí es verdad que es capaz de regular su frecuencia. Es decir, el nodo sinoauricular realmente sí puede ser controlado por el sistema nervioso autónomo. Pero no en el sentido de ponerlo en marcha o pararlo, sino de regular su actividad, o activarlo o reducir su actividad. La regulación del ritmo cardíaco se lleva a cabo por el centro de control cardíaco, que se encuentra en el encéfalo. De él parten nervios que aceleran o deceleran el ritmo, conectado directamente con este nódulo sinoauricular. El centro de control recibe información sensorial de receptores del aparato circulatorio, pudiendo variar el ritmo cardíaco y, por tanto, el gasto cardíaco según las circunstancias corporales. Por último, para finalizar el tema, vamos a ver qué es un electrocardiograma. La corriente eléctrica generada durante el latido cardíaco en la superficie del corazón por el nodo sinoauricular se transmite por los fluidos del cuerpo y llega a la superficie de la piel. Con unos electrodos situados en la piel y conectados a un aparato de registro llamado electrocardiógrafo, se puede medir la corriente generada. El registro de esta corriente se representa en una gráfica, el electrocardiograma o ECG, con una serie de ondas que se repiten rítmicamente y registran la actividad eléctrica del corazón durante sus movimientos. El examen y el análisis de este electrocardiograma aporta mucha información a los médicos especialistas, a los cardiólogos, sobre el funcionamiento del corazón, pudiendo detectar posibles fallos en el cierre de válvulas o mal funcionamiento de alguna pared de alguna parte del corazón, diagnosticando así una enfermedad y pudiendo realizar la cirugía necesaria para solventar el problema. Pues bien, con esto finalizamos este primer tema sobre la función de nutrición en animales.